Este es mi celda, es mi sala que me recibe diferentes amigos para discutir, para hablar, para mostrar como una oración la noche, la mañana, para trabajar, para escribir. Buenos días. Buenos días es bonjour. Bonjour, ¿cómo está? ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo allez-vous? En diferentes palabras, buenas tardes, bon après-midi, diferentes cosas. Buenas noches, bonne nuit, diferentes casos. El profe es Ismael Jean Hilar, viene de Francia, está nativo de Costa de Marfil. Mi nacionalidad es francés y también marfileño. Me está capturado en el aeropuerto El Dorado por narcotráfico y me está condenado a menos de 4 años. Este curso de francés para mí es una manera de mostrar a otro extranjero que diferente lengua puede atractar la comprensión de otro idioma. Me está de acuerdo que la manera de aprender a otras personas es la transmisión de otra cultura, de Francia a personas de Colombia, de diferentes países. Por estas clases, lo que es muy importante de saber es que cuando se arriba, se prepara primero la presentación de diferentes personas, diferentes culturas. Primero es la presentación de la cultura francesa a otra persona que está aquí. Otra presentación será cultura de diferentes personas que están en la clase para profitar una intercambiar de discusión, pregunta de diferentes lugares que tú vienes, cómo te sientes aprender otro idioma que puede te ayudar en el futuro, en saber la cultura de Francia. Por ejemplo, cuando tú sales de aquí, tú tienes una privilegia de otro idioma que te aprende aquí. Es profitable por nosotros. La mayor parte viene de diferentes países de tanto América, Europa y África. Por ejemplo, esta clase es una manera de intercambiar nosotros visión de la cultura que viene de otro país para completar este privilegio por la amistad, por la fraternidad, por diferentes casos de la sociedad que se puede convertir en diferentes culturas, América, cultura Europa, cultura africana, en cultura francesa, para en el futuro cuando se sale de aquí, se puede encontrar otra parte del mundo, para decir, aquí, cuando se está en la cárcel, se aprende en francés, se aprende en inglés, para completar nosotros idioma. Por ejemplo, culturalmente es una privilegio de saber lo que es la cultura de otra persona. Me estoy de acuerdo, mi Ismael Jean Hilario, de salir de aquí de nuevo, resociabilidad. Dice gracias a toda la administración de Colombia, lo que me aprende aquí, lo que me sabe aquí, lo que me digará a mi familia cuando me será fuera de Colombia por mi libertad. Gracias mucho por ese momento especial.